Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás tú? Claro, Estamos, es a la audiencia en general que están no bien. va a responderme en estos momentos, o sea que Me han dicho que están bien, que no hay problema. ya te lo han dicho que están bien, ¿no? Sí. Vale. Bien, vamos allá. A ver, ¿quieres hablar? Vamos a hablar del estado de bienestar, lo que significa, cómo va. Ahí tenemos estado de bienestar. No, hubo un momento que fue mejor, ya no para tanto. No para tanto ahora, ¿no? A ver, cuenta. No, bueno, aquí contar, pues vamos. Es decir, el estado de bienestar es, al final ya sabes tú que yo siempre insisto en que por encima de la participación o una serie de cuestiones, ¿verdad? Sí, La gente lo que espera de lo que legitima, lo que da legitimidad, no legalidad, legitimidad a un Estado es su capacidad de conseguir que las personas que viven ahí, pues de alguna manera vivan bien, o sea, tengan sus necesidades satisfechas. ¿De acuerdo? Creo que eso es un elemento o una cuestión sustancial en la vida de los seres humanos. Quieren que sus necesidades fundamentales estén lo suficientemente bien satisfechas como para vivir tranquilo. Es decir, luego si tiene que votar, no votar, participar, no participar, pues en definitiva, también les interesa, obviamente, más o menos. Según los círculos en los que se muevan, les interesa más o menos. Pero en cualquier caso, en principio, les interesan sustancialmente las cuestiones básicas. De algún modo, es algo que se descubre, bueno, está pendiente siempre desde el principio del capitalismo. El capitalismo creía ingenuamente, o no ingenuamente, sí, que la libertad de comercio, la libertad de empresa, la libertad, es decir, el dejar que los individuos tomaran sus decisiones y no restringir la capacidad de generar empresas o actividades era mucho mejor, más beneficioso y iba a producir mayor riqueza por aquello que planteaban que en definitiva los intereses del empresario, del carnicero, no eran opuestos a los intereses de sus clientes, sino que iban juntos. Y que entonces al empresario, en la generalización, lo decían los moralistas ingleses que estuvieron apadrinando el capitalismo en su nacimiento, que esa idea lo individual, los derechos, o sea, las libertades individuales no se oponen a las generales, sino que van juntas. Es decir, y lo llamaron al final la mano oculta del mercado. En ese sentido, ibas a tener una posibilidad, las actividades compartidas por los seres humanos se autorregulaban. Esa era la historia, ¿no? Los intereses privados eran compatibles con los intereses públicos o ajenos y además la gente de alguna manera sí tenía una visión de llegar a acuerdos. Eso era lo que pensaban idealmente, ¿no? Y no hacía falta controles del Estado, de la monarquía absoluta entonces, era anterior, para decir quién podía o no podía hacer cosas. Eso funcionó relativamente, bueno, desde el principio hubo gente que dijo que no, porque se dieron cuenta de que al final se cumplía el dicho de que los intereses y la mano oculta del mercado significaba que los trabajadores de las fábricas no vivían mucho mejor que los hijos de la gleba, sus condiciones de vida eran negativas y surgió lo que se llamó ya en el siglo XIX la cuestión social. Los movimientos socialistas de diferente tipo, que luego derivaron autoritarios y no autoritarios, como quieras, vinculaban a la clase obrera diciendo que tenían que luchar por sus intereses. Surgió esa lucha de clases porque al final la sociedad no les hacía caso, ¿no? Y los empresarios les explotaban y les tenían oprimidos, les tenían en condiciones laborales impresentables. Y entonces surgió lo que digo, la cuestión social y sobre todo surgió una cosa que la emisora en que estamos hablando ahora era fundamental, ¿no? La lucha sindical, los trabajadores, la lucha de clases. Hay una clase social que se enfrenta a otra clase social
y se lanza a conseguir la mejora de sus condiciones laborales, a sangre y fuego, como bien saben, ¿no? Ya eso de Adam Smith, de que el interés del carnicero y el del cliente eran el mismo, pues vieron que parecía ser que no eran exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sí quiero decir que al final, después de esa historia, eso se fue radicalizando, vino la gran crisis del 29, el hecho es que al final, sobre todo, cuando se instala ya de una manera generalizada, después de intentos sucesivos, Bismarck ya había regulado en Alemania, incluso digo, en España la cuestión social había llevado algunas legislaciones para conseguir mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero prácticamente todo era al final terminaba siendo buenas intenciones, papel mojado y triquiñuelas para seguir explotando, ¿no? Y cuando se llegó quizá al convencimiento de la importancia enorme de garantizar un pacto social serio, fue tras la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que al final la Segunda Guerra Mundial, una de las causas importantes que la desencadenó fue la lucha de los poderes dominantes de los diferentes países unos contra otros y además las insatisfacciones profundas de la clase obrera que estaba hasta las narices de ser explotada, ¿no? Total, eso se resolvió con una guerra brutal y lo que sí se decidió es, después de la Segunda Guerra Mundial, es hacer un gran pacto social. Y eso es donde de alguna manera nacería lo que entendemos todos como el estado de bienestar, hoy día. ¿Qué es el estado de bienestar? Pues es la institución, el Estado se hace cargo de garantizar que a toda la población le llega de alguna manera unos niveles de vida en los cuales puede sentirse sustancialmente satisfecho. Es decir, se genera riqueza para que se puede repartir la riqueza de una manera que todo el mundo se quede satisfecho, ¿no? Y eso en los años famosos, los 30 años gloriosos, que incluso el régimen de Franco también lo practicó. El régimen de Franco, que era una dictadura, pero entraba dentro de toda esa parafernalia y fueron los años del desarrollismo, por ejemplo en España, que permitieron, bueno, a la clase obrera, a las clases medio-bajas, mejorar en sus condiciones, acceder a pisitos más tranquilos, dejaron de vivir algunos en chavalas inmundas, pasaron a unidades vecinales de absorción y terminaron viviendo ya, bueno, en organizaciones más o menos o en casas más o menos decentes, ¿no? Esa era la idea y funcionó sustancialmente bien. También cuando el Estado se hace cargo y garantiza a la población en general los servicios de sanidad, pensiones, asistencia social, educación y demás, ¿no? Es Claro, decir, todo eso es lo que se llama el bienestar, ¿no? sí, Es decir, vamos a coger, si coges, en principio puede ser suficiente, es decir, la famosa pirámide de Maslow, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades humanas? Pues mire usted, las necesidades humanas son muy elementales, hay unas fisiológicas, hambre, sed, sexo, unas básicas. La gente quiere comer todos los días, quiere beber agua corriente, ¿no? Agua en buenas condiciones. Luego necesita protección y seguridad. La gente, las ciudades por las noches eran oscuras, daba miedo, la gente tenía miedo, la gente tenía inseguridad, había violencia. Eso necesitan también seguridad. Surge el servicio del Estado, la policía y otras prestaciones como iluminación en las calles y otros servicios de atención que permiten señalar a la gente, sentirse seguros en las ciudades y no temerosos siempre de que pueda. La tercera, la necesidad de amor y de ser aceptados, una sociedad que tenía un reconocimiento, la gente tenía un reconocimiento, se sentía parte de la sociedad. No, evidentemente no era consciente de que había unos mucho más ricos y otros más pobres, pero al final te sentías miembro y aceptado en una sociedad que te acogía y te respetaba, necesidad de valoración y necesidad de autorización. Esa es la pirámide de Maslow. La autorización te dejaba en espacio de libertad, el Estado no se metía con lo que hacías en tu vida privada, pero sí controlaba el funcionamiento global de la sociedad. Y eso, como te digo, es el gran pacto social.
gran pacto social que funcionó sustancialmente bien. Las mejoras en las condiciones de vida, en los índices que puedas ir buscando, que hay variados índices para buscar como los índices para decir con qué sociedad funciona bien, como sabes, son diversos, ¿no? Pero bueno, más o menos los diversos coinciden, todos mencionados los básicos. Oiga, yo quiero educación, quiero sanidad, quiero un puesto de trabajo, quiero una vivienda, quiero libertad de movimientos, quiero que no se meta nadie en lo que pasa en mi casa, quiero un reconocimiento social, es decir, que la sociedad sea consciente de que yo soy parte de la misma y que contribuya a que funcione bien, esas cosas. Es decir, pues, la gente entonces se siente parte de algo y se siente satisfecho. No tiene aspiraciones excesivas, no lo pretende y se siente más o menos bien. Eso conmigo estuvo muy articulado en torno a la lucha de clases. Que el sindicalismo es uno de los pilares de esa situación, del logro de llegar a una sociedad del bienestar. Es unos trabajadores que nos asociamos y luchamos en defensa de nuestros intereses. Y a veces la lucha es dura, no es baja. Es cierto que, como digo, que después de la Segunda Guerra Mundial, los estados son muy conscientes del malestar obrero, son muy conscientes de que el nazismo y el fascismo se habían alimentado de las clases obreras muy oprimidas, son conscientes de que el éxito de la Unión Soviética estaba basado en que el éxito aparente, en principio, bueno, hubo logros importantes en Rusia, estaba basado en que la clase obrera había sido reconocida y se hacía una legislación que la favorecía. Entonces, ante el miedo de que se volvieran a las luchas previas, y todos los países tenían experiencias muy negativas de los años 20 y 30 de luchas internas por la miseria y por la pobreza y por las condiciones de vida. Entonces se hizo un esfuerzo notable de que efectivamente se notara eso. Y en eso se consistió. Y además, claro, países como Francia, bueno, España tenía una cierta excepcionalidad porque fue el único dictador de los tres dictadores que tuvieron protagonismo en la Segunda Guerra Mundial que siguió en el cargo. Y siguió en el cargo porque, claro, su anticomunismo era visceral y en esos momentos ya estaba claro que el enemigo era Rusia, ¿no? Y todo lo que rodeaba a Rusia. Y entonces, bueno, que en el sur de Europa, el suroeste, ¿no?, estuviera un país, bien, con una dictadura por descontado, pero, bueno, un país que estaba incondicionalmente vinculado a la lucha contra la Unión Soviética. Entonces, eso venía bien. Y se favoreció que así ocurriera, se hicieron los planes de desarrollo. Descubierto esa clase obrera estaba más o menos, digamos, sustancialmente tranquila. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en un momento determinado, la revuelta de los años 60, que tú ya de alguna manera protagonizaste, porque fue como yo, me cogí un poquín pronto, pero también lo vi, apareció un tipo de luchas completamente diferentes. Una vez consolidado un capitalismo con un nivel de vida, digamos que decente, para una parte sustancial de la sociedad, aparecieron luchas novedosas. De entrada una juventud, las primeras luchas, las revueltas de mayo, en Europa, en Francia, pero las revueltas también en Estados Unidos, en las universidades, las luchas dentro de las universidades, en Estados Unidos más vinculadas a la guerra de Vietnam y a la integración definitiva de los negros en la sociedad, o sea, a superar la esclavitud no oficial, es decir, el hecho de que la esclavitud estaba abolida, pero en la práctica la condición de los negros era poco mejor que en la época de la esclavitud, ¿no?, en general, de discriminación, de marginación, de maltrato, etcétera, ¿no? El ejemplo tradicional es que lo que enciende la revuelta es que una mujer negra se sienta en un banco reservado para blancos, ¿no?, en un autobús. Digo que es la chispa que enciende
luchas, más luego el planteamiento de Martin Lutero King, pero en el caso lo que surgen ahí es luchas diferentes. Luchas, las de los años 60-70 terminan centrándose en luchas, es cuando se empieza a girar en torno a luchas, digamos que identitarias, no de clase, sino de individuos libres que como tales exigen el respeto a determinadas identidades. La más clara, la más importante, las dos más importantes en aquel momento, y para mí muy interesantes ambas, y muy valiosas, fueron la feminista, ¿no? Que tú sabes que rebrota, es anterior. El feminismo lucha desde muchos decenios antes, vamos, casi desde la Revolución Francesa, con Lim de Bus, ¿no? Y más gente, más mujeres. Pero nace un feminismo, la segunda o tercera ola del feminismo, no recuerdo cómo se denomina, pero una nueva que exige, evidentemente, que el papel de la mujer sea realmente reconocido en la sociedad. Y esa es una lucha que se vincula a una serie de condiciones específicas de mala consideración, no. Entonces, esas luchas van dominando, como la lucha contra el racismo y como la lucha posteriormente del movimiento homosexual y del movimiento gay. Todas esas luchas van confluyendo en un ataque frontal a determinadas condiciones de las sociedades funcionando en aquel momento. Al mismo tiempo, como recuerdas, en esos años lo que hay es se machaca literalmente al movimiento obrero, al sindicalismo en los países, en los dos prioritarios, que son Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos y de alguna manera en Francia también. La clase obrera en la lucha sindical es bastante machacada y ninguneada, aunque se le reconoce un papel, pero en condiciones de absoluta dependencia. Es decir, el ejemplo en España, que cada país tiene su historia específica, y tú lo recordarás, que unos sindicatos que estaban había cierta potencia, uno de los pocos movimientos que resistió al franquismo en los años de la dictadura, sobre todo ya en los años 60, fue comisiones obreras. La de aquella época, ¿te acuerdas, no? Aquellas comisiones obreras. Que no, claro, es que las comisiones obreras nacen ahí. Más que en el nombre a las de ahora, claro, pero en fin. No, evidentemente nacen ahí y evidentemente con un liderazgo interior bastante potente de gente procedente del Partido Comunista. Porque era el partido, bueno, los que estábamos enredando, el partido era el Partido Comunista, ¿no? El Partido Socialista tenía una presencia, yo creo que ni testimonial en aquel momento. Y se le conocía casi. Bueno. Se sabía que había existido. Entonces, quiero decirte que en ese momento esas luchas sindicales españolas, lo mismo, llega el pacto de la Moncloa y mira, pues todo su carácter de lucha real de clase, y yo creo que se diluye fundamentalmente en ese momento. A cambio de unas mejoras muy importantes de las condiciones de vida de la clase obrera y a cambio de, claro, de un reconocimiento de un sindicalismo que se convierte en una especie de burocracia, ¿no?, de gestión. Agentes sociales. Sí, yo le llamo agencias sociales de mediación laboral. Es como los llamo estos dos sindicatos. Bueno, y aparece la UGT entonces, que ni entonces. Yo sigo asombrado de cuál es exactamente la afiliación que tiene, ¿no? Pero bueno, ahí existe, ¿no? Y sigue existiendo. Porque comisiones sí venía una tradición, lo que pasa que al final se desveló que estaba controlada por el Partido Comunista, pero al final ya se convirtió en un sindicato autónomo incluso del Partido Comunista, es decir, ya en los años 70, yo creo, pero que ya no iba por su cuenta. Entonces, quiero decirte que esas luchas se olvidan. De los 70, pero cierto es que en un momento determinado se hace más autónomo, pero yo recuerdo que aún en los 70 y mucho, sus secretarios generales en muchos casos iban en las listas del propio partido. Claro, bueno, el propio Partido Comunista. Camacho se rebeló, se manifestó que él era del Partido Comunista desde el principio y era el líder indiscutible de las comisiones obreras. Pero no solo los líderes, sino las personas más importantes digamos, en las regiones o autonomías, como después se conocen,
también eran miembros Sí, el Partido Comunista en las primeras elecciones sacó una representación digna. No me acuerdo cuántos diputados fueron, pero creo que más de 25, no estoy seguro. O sea, estuvo presente en las Cortes, ¿no?, fundacionales, y estuvo en las que generaron la Constitución, allí estaban ellos, porque habían logrado ser votados, tenían cierto prestigio. Entonces, lo que te quiero decir es que en aquel momento es cuando aparece en esos momentos un nuevo modelo de capitalismo, una etapa del capitalismo, este financiero especulativo globalizado, en el cual la lucha de clases se diluye bastante, aunque las condiciones laborales del trabajo de los trabajadores empiezan a deteriorarse, yo creo que bastante, pero se mantiene en cualquier caso un modelo de satisfacción social que se centra en incrementar la capacidad del consumo de una parte importante de la población, que identifica bienestar, estado de bienestar con capacidad de consumir, y las luchas identitarias parece que centran todo en conseguir libertades individuales y en considerar en definitiva que lo que yo quiero es un derecho y tienen que concedérmelo. Es las luchas que nos han dominado, que han sido importantes, beneficiosas en muchos sentidos para la sociedad, pero ha diluido completamente la lucha de clases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos momentos, obviamente, lo que se impone, y la gente lo está diciendo en los últimos, se insiste cada vez más. Lo que pasa es que los sindicatos, yo creo que todavía no, bueno, los sindicatos más grandes en España, pero incluso en otros países no les veo que estén recuperando. La gente ha vuelto a darse cuenta que, bueno, que al final sí que hay un problema de clase y que el reparto de la riqueza no está siendo justo, sino que todo lo contrario está agudizando la acaparación el acaparamiento de las plusvalías generadas por el trabajo. Va fundamentalmente a parar a manos de unos, de una minoría, la parte muy pequeña de la sociedad. Entonces es cuando aparece la historia de que, bueno, quizá las clases medias empiezan a deteriorarse de alguna manera. Y surge una situación novedosa en que, si bien es cierto que algunos índices de bienestar siguen presentes, la capacidad del Estado de satisfacer esos bienes no está garantizada, ¿no? Y no está garantizada porque, además, decía antes, yo creo que es una de las cosas que nos caracteriza en estos momentos, que desgraciadamente nos hemos contagiado, además, nos hemos contagiado, me incluyo también, no tengo ningún problema, no, porque posiblemente yo también forme parte de esta historia. Nos hemos contagiado prácticamente todos en equiparar de alguna manera el bienestar, lo que busca el Estado, lo que busca eso, el pacto social, la sociedad del bienestar, lo hemos identificado en exceso con con el consumismo, con la capacidad de consumir las cosas que nos dan, ¿no? Entonces, si coges, yo antes te hablaba de la pirámide de Maslow, ¿no? Pero ya a finales de los 60 hay otro economista muy interesante, Masnev, que es un chileno, con apellido casi alemán, bueno, no estoy seguro, que, sin negar lo de Maslow, es una clasificación, como te decía, la de Maslow, muy extendida y muy clarita, y que la propone como universal, y posiblemente tenga razón, que es prácticamente universal, pero Maslow hace en un libro que es Desarrollo a escala humana, y que ya digo, de los años 70, me parece recordar. Ahora mismo no tengo la fecha. Aquí en 1986 ya, bueno, eso ya un poco más tarde, porque ha trabajado muchos años, ¿no? Pero vamos, en el desarrollo a escala humana sí lo que hace es una distinción que a mí me parece importante para entender los problemas que tenemos ahora en el estado de bienestar. Él dice que una cosa son, él lo llama los intereses, los intereses que tienen los seres humanos, y los intereses y los deseos y las exigencias y las necesidades
de los seres humanos, y otra cosa es cómo se satisfacen. Las necesidades humanas, de alguna manera, viene a decir que más o menos son universales, son finitas, pocas, se pueden clasificar y están presentes en casi todas las culturas, y hay las necesidades las divide entre ser, tener, hacer y estar, que pueden parecerse a las que te decía antes de Maslow, y las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, odio, creación, identidad y libertad. Eso es lo que indicaría una vida humana digna, rica, satisfactoria. ¿Podrías repetirlo otra Sí, vez? puedo repetirlo porque es una enumeración A muy ver, rápida, ¿no? a Él ver. distingue, como te digo, unos intereses, ¿no? Unos intereses, unas necesidades humanas básicas que las califica primero en 4 grupos: ser, tener, hacer y hacer. Y estar, perdón. Son cuatro categorías, que las dividen. De ser, por ejemplo, subsistencia, que es el ser, la subsistencia: salud, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad. Que es el tener? ¿Qué es lo que tienes que tener para la subsistencia? Alimentación, abrigo, trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué cosas haces para la subsistencia? Alimentarte, procrear, descansar, trabajar también. ¿Y cómo tienes que estar? Pues en un entorno vital y social que sea favorable. De alguna manera eso lo hace con esas 4: ser, tener, hacer y estar. Las vincula, como digo, a los intereses que tienen los seres humanos, intereses de subsistencia, de protección, hablaba más lo de seguridad, de afecto. Afecto primero es autoestima, solidaridad, también es la amistad, la familia, incluso animales domésticos, macuras, plantas, jardines, eso es el afecto. Los síntomas del afecto, los comportamientos, el hacer, pues hacer el amor, acariciar, expresar las emociones, compartir, cuidar, cultivar, esa serie de cuestiones. Y el estar, una vida privada, una intimidad, un hogar, no una casa ya, un hogar, espacio donde encontrarme con la gente, ¿no? Entonces, como digo, ese ser, tener, hacer y estar, decía Masnev, afectan o se manifiestan en la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Y esas son las cuestiones. ¿Dónde suele estar el problema grave, ¿no? El problema del capitalismo? Bueno, en cómo entiende, cómo consigue que los seres humanos identifiquen los satisfactores, esos rasgos del ser, tener, hacer y estar, los identifiquen con aspectos sumamente discutibles desde el punto de vista de lograr lo que ellos decían. Por ejemplo, un ejemplo actual, y que ayer veía una noticia en el periódico, ¿no? Que por fin, en contra de lo que dicen casi todos los anuncios que escucho yo muchas veces por la radio por las mañanas, no hace falta contratar un seguro para vigilar tu casa, tu segunda casa, de los ocupas. No sé si tú has escuchado la radio, esos anuncios. Yo no escucho esos tipos de radios que ponen anuncios. Yo tampoco suelo escuchar radios con anuncios, yo no, Vale, pero de vez en cuando escuchas una radio, ves un anuncio. vale, Bueno, es broma, Félix, era ya no, pero bueno, que sí, pues, recordar bueno, un poco. es cierto que hay gente que existe, que ve pocos, escucha pocos a radios y no las hace, y me imagino, pero te ponía ese ejemplo porque me parece muy claro. Justo en este momento había salido la noticia de que había disminuido el número de ocupas, y tú sabes que los ocupas se utiliza mucho para generar, es uno de los argumentos favoritos de la extrema derecha, ¿no? Sí, 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 sí. El acabar con los ocupas, ¿no? Con lo cual, primero tiene que generar un miedo a los ocupas, Sí. como Y si decir que hay fuera muchos multitud de gente, ¿no? y que te bajas a comprar el pan y cuando vuelves están Sube ocupados. ya no está en tu casa, ¿no? Sí. Que bueno, que puede haber problemas concretos, los hay, evidentemente, pero en cifras relativas son escasos, y además decía eso,
que ahora estaban bajando ya las ocupaciones, ¿no? Estaban bajando. Entonces, pero claro, ¿cómo los ocupas de alguna manera? Por un lado, es una manera bastante, es un hacer y un tener relacionado con necesidades básicas de subsistencia y de protección, incluso de tener un entorno vital y de privacidad en un hogar, ¿no? una intimidad, que claro, no puedes acceder a él porque de alguna manera tú no tienes dinero para el problema de la vivienda en este país está mal solucionado y la gente tiene que ocupar. Y además ocupar casas porque hay un exceso de casas vacías que nadie utiliza y luego encima están los problemas de los desahucios. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Que desde una perspectiva de izquierdas, es la de más red, ¿no? Usted lo tiene que ¿cómo se garantiza la subsistencia y la protección? No se garantiza con compañías de seguros, ni con incremento de fuerzas policiales que estén vigilando, ni con dureza en el comportamiento, ni con leyes punitivas que ocupa, que cogen, lo meten en la cárcel. No, no. Así no. Usted con eso no genera. Son satisfactores que a mucha gente se siente tranquila y ve, hay más policía. Eso es lo que necesitamos, más policía. Eso necesitamos, leyes más duras. Pero no, criatura, para usted a pensar, no necesita usted eso. Necesita usted posiblemente otras cosas, como es primero que la gente tenga vivienda, pero no solamente usted, sino más gente. Segundo, que a la gente se le proporcionen medios de la vivienda que tiene de poder mantener lo que exige, los gastos que genera una casa. Entonces, esa necesidad de seguridad, de tranquilidad, de respeto de alguna manera a lo que uno tiene, a lo que uno es lo suyo, su ambiente, te lo satisfacen con policía, con agencias de seguridad, con sistemas de puertas de 4 cerraduras, ¿no? Al final, algún día alguien se va a quedar encerrado en su casa y no la va a poder sacar, digo yo. Quiero decir, te despistan. Del mismo modo, cuando tú estás buscando participación, sentirte partícipe, tener responsabilidades, obligaciones, atribuciones, hacer cosas, pues en el colmo de la participación te dejan votar cada 4 años, ¿no? Vaya. Quiero decirte. Y luego lo que eso significa, por otra parte, la sensación de que lo que tú votas y lo que ocurre luego, bueno, pues guarda una remota relación, ¿no? Entonces, no te están concediendo la capacidad de participar. Ni siquiera te conceden, lo hemos hablado aquí más de una vez, tú y yo, ¿no? Es decir, a ver, si la gente tiene eso, en Madrid, si tiene usted una de las zonas de población quizá peores del mundo, de Europa, quiero decir, de Europa, que es la Cañada Real. La Cañada Real, sí. ¿Por qué no va usted a hablar con ellos? Es decir, hágales dueños de su vida. Genere con ellos una negociación que les permita tener la sensación de que pueden incidir y que el Estado, aparte de mandarles la policía de vez en cuando y aparte de cortarles la luz porque están posiblemente, vamos, están conectando sin permiso, ¿no? A la luz, a obtener la energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué no negocia con ellos? Hágales sujetos de su propia salida de una situación de clara marginación, del exprotagonismo. Y además, no les proporciona usted lo que usted piensa que necesitan, pregúntale a ustedes qué es lo que necesitan para en esa dinámica gestionar, ¿no? Entonces, quiere decirte que, por ejemplo, la gente, esas necesidades de vida social, de ocio, de convivir. ¿Por qué lo ha centrado usted? También te lo he contado en la experiencia reciente, bueno, reciente la que tenía el otro día, pero que se tiene de vez en cuando, en las zonas comerciales estas, ¿no? En las grandes áreas comerciales. ¿Por qué es eso? Que eso es el templo del consumo estúpido y del gasto de energía realmente desmesurado, ¿no? ¿Por qué ha tendido a generar en la gente la convicción de que eso es como se garantiza, o es ahí donde se obtiene la satisfacción, cuando además la mayor parte de los ayuntamientos saben que en el momento en que arreglan
plazas públicas las acondicionan, ponen bancos decentes, lo hacen en entornos en los que la gente pueda estar tranquilamente reunida y sentarse, la gente los llena con tranquilidad, es decir, porque no necesita el otro tipo de... Pero claro, si en su zona no lo tiene... Me estás refiriendo, para no perdernos, que se ofrecen centros comerciales y la gente lo que necesita son plazas públicas, lugares de Por esparcimiento ejemplo, tranquilos, y que el centro comercial no es el lugar de ocio, ¿no? es un lugar de ocio, pero es un lugar de ocio Es un muy lugar de limitado. consumo, es un lugar de consumo. Sí, claro, de consumo. De paso le añaden algo de ocio, como poner cines o algo de eso, ¿no? Sí, pero claro, que de alguna forma al final no me parece que sean las mejores, sobre todo porque exigen un gasto, un gran gasto. Mm. Entonces, haga usted asuntos que puedan ser gestionados de una manera más económica, realmente abiertos a todos y que además generen satisfacciones al divertirse, identificados a los satisfactorios que decía Wagner. Es identificado con cosas de juegos activos, de participativos, colaborativos, etc. De eso hay mucho, o sea que también hay mucho, porque los seres humanos los necesitamos. Tú sabes que tú vas a unas instalaciones municipales deportivas. Yo voy a la piscina, por ejemplo, pues siempre hay gente nadando allí, relajadamente. Y es un servicio público de un nivel económico, vamos, en mi caso, casi ridículo lo que me cobran. Yo creo que ya debieran no cobrarme nada. Para cobrarme 75 céntimos por cada vez que nado, pues es bueno, bien, se lo pago, ¿no? Muy a gusto, pero esos sitios están llenos también. Pero al final la gente lo que termina, hay cierta obsesión por los gimnasios privados, pongamos por caso. Es cierto que en las calles se han incrementado. Es decir, de alguna manera, claro, esto no es una especie de blanco y negro absoluto, pero sí que es cierto que se ha escorado muchísimo todo lo que podría ser eso, la satisfacción de las necesidades, los satisfactores, en cosas que realmente sean enriquecedoras para las personas, en las que las personas puedan sentirse protagonistas de alguna manera de lo que están haciendo, y aquí pasan a ser todo lo contrario, o sea, pasan a ser sitios en que generan, no te digo que drogadicciones, porque esperemos, tienen estos juegos sobre todo de matar marcianitos y cosas parecidas, ¿no? Que empezaron ya hace tiempo, que se han sofisticado muchísimo, pues generan, cuando te quieres dar cuenta, te han sacado un montón de euros que posiblemente no tengas, bueno, has llevado justo, y bueno, hay gente que evidentemente mira cómo juegan, pero no juegan, pues no pueden, pero que no satisface excesivamente, ¿no? Entonces yo sí que creo que eso es lo que, el recuperar el estado del bienestar, yo creo que va más en la línea de conseguir otro tipo de cosas, otro tipo de satisfactores en los que la gente se sienta realizada, ¿no? Entonces, el estado de bienestar, y en estos momentos, claro, la batalla es dura, claro, porque esto que te decía, de alguna forma, no es, bueno, es un poco triste, ¿verdad? Pero qué duda cabe que mucha gente, pues, no tienes por qué ir a un parque de ese estilo. Aquí en Madrid hay bastantes parques, afortunadamente, que son de naturaleza, ¿no? Que no tienen más que los bancos que hayan podido poner y el paseo más o menos, y están llenos. La gente va y los ocupa y los disfruta. Y en el Retiro, que es uno de los más famosos, más antiguos, tengo ya al lado, la gente va a celebrar el cumpleaños. Y un montón de tendete allí en medio, están 20 o 30 personas celebrando un cumpleaños de los niños o incluso de los no tan niños, ¿no? Bueno, lo usan. Entonces llevan la comida preparada en su casa y están las más de bien. O sea, como te digo, instalaciones deportivas municipales hay muchas, ¿no? Es decir, que sí se ofrece, de alguna manera, actividades de ocio, en este caso concreto, interesantes. Pero obviamente lo que el estado de bienestar, aparte de eso, los satisfactores, cuando vas a satisfactores de otro tipo, ahí es más complicado. Tú decías antes, hombre, uno, por ejemplo, quiere salud. Mm.
Y entonces eso en estos momentos está en quiebra, ¿no? O Sí, sea, o tiene pinta de, no en el digamos que caso de España, es decir, de hablar hace 15 años con tranquilidad de que teníamos, a pesar de las carencias, uno de los servicios sanitarios mejores de los países de nuestro entorno, ¿no? Enterábamos que había datos que lo decían, ¿tú te acuerdas, no? sí, sí. Que era de lo mejorcito. De pronto, sobre todo con la pandemia, ya se empiezan a notar algunas cosas extrañas y en estos momentos el deterioro está siendo grave. Sí, si no espabilamos, Claro, muy grave. Es decir, sí. están vendiéndote la moto y ¿cómo te venden la moto? Están rompiendo el pacto social de alguna manera. Es decir, el Estado la legitimidad la consigue si velas, es lo que empezaba con la cuestión, ¿no? El Estado, no el Estado benefactor, pero el Estado del bienestar, de que la gente esté bien. Pues se consigue si el Estado garantiza eso. Vamos a tener una sanidad decente, ¿no? Por lo tanto, exige instalaciones adecuadas, exige personal suficiente y además exige un personal que esté bien tratado Mm. para que cumpla con su deber. Bueno, pues resulta que los índices no hacen más que deteriorarse, pero a grandes velocidades, ¿no? Y porque hay una propuesta concreta, muy clara, que ataca directamente al núcleo del estado de bienestar, y es que el estado de bienestar, una de las cosas por las que apuesta es precisamente que al margen del libre mercado que sigue defendiendo el sistema actual, primero tienes que poner normas para vigilar a los del libre mercado. Porque luego descubre que las petroleras, oiga, si hay libertad de mercado, ¿por qué la gasolina cuesta exactamente lo mismo en todas las gasolineras? De la marca que sea, sí. Cuesta lo mismo, ¿no? Que hay diferencia de 2 céntimos. Y de que una te regala un lavado de coche y otra no te lo regalan. No hay más diferencias en la práctica. Luego uno sospecha que hay libertad de mercado, no hay. Y se ha visto en más de una ocasión y las han multado. Oiga, ustedes se sientan y ya ponen de acuerdo qué precio van a poner. Y cuando, como tú sabes, cuando sube la gasolina, te sube inmediatamente el precio y cuando baja la gasolina, no te lo bajan igual, ¿no? Entonces, hace falta un Estado que controle todas esas cuestiones. Porque la libertad de mercado ya vemos lo que es, se generan mafias, ¿no? Pero luego, además, el Estado tiene que garantizar que ciertas cosas le llegan a todo el mundo independientemente de su nivel de riqueza. Y está claro que eso solo se consigue con servicios públicos. Y eso necesita un presupuesto del Estado. Y el Estado no simplemente tiene que proporcionar policía, jueces y poco más. Y ejército, claro. Sí. Que es lo que dicen los neoliberales más radicales. Y bueno, no todo, porque incluso si te fijas en la guerra de Crimea, bueno, la guerra de Ucrania, una cosa que es sorprendente es que un Estado soviético luche con mercenarios. Ejército privado, Sí, digo, esto en Rusia. Grupo Wagner, sí. Ya había un poco en lo de Irak y en esas cosas, Estados Unidos ya delegó en soldados mercenarios, ¿no? Sí, Algunas operaciones feas, sobre sí, todo. sí, sí, sí. Y aquí de pronto dices, ¿cómo que en la segunda potencia del mundo, cuando ataca con mercenarios? No lo entiendo. ¿eh? Pero volvamos a la cuestión. Entonces, tienes que garantizar, eso es lo que está en peligro ahora. Es decir, ahora nos hemos volcado una parte por las luchas identitarias, que todo lo llenan, y que adquiere una relevancia tremenda, pero claro, la gente no, la gente está diciendo, oiga, ¿qué pasa con la sanidad? Y está bien, ¿no? ¿Y qué pasa con la educación? ¿Por Sí. qué cada vez hay menos centros públicos y hay más privados concertados? Claro, la gente, la derecha, sabes que inmediatamente dice es que el estado de bienestar es un lujo, porque eso cuando la gente dice que la sanidad, que quiere sanidad gratuita, la sanidad nunca es gratuita, alguien tiene que pagarla y la paga usted con sus impuestos, claro, pero Claro. claro, la pagan con sus impuestos y los impuestos se cobran más a quienes más tienen y sin embargo el servicio que se les presta es igual para todos, ¿no? Aunque yo haya puesto menos. Los impuestos, los ingresos son progresivos y están encaminados al estado del bienestar. Es la batalla que estamos. Y la gente
sí que es cierto que a raíz de la crisis del 2008, de 2010, sí que volvió a surgir una cierta preocupación en los estados, digamos, que nos rodean, los inmediatos, la Unión Europea, de que había que recuperar la cuestión del estado, del pacto social y del bienestar, del estado del bienestar, lo que en su día se llamó socialdemocracia o como quiera llamarlo, ¿no? Que había que recuperar ese pacto social, que hay que recuperarlo. Y el esfuerzo que están haciendo, lo que pasa es que no acaban de hacerlo, porque al final el papel de los grupos de presión, de los grupos privilegiados, es muy potente, ¿no? Pero vamos, es un objetivo imprescindible en estos momentos que los de abajo recuperemos la capacidad de luchar por el estado de bienestar y volver a dotar de la prioridad que debe tener. Y cómo eso se debe traducir también en las luchas sindicales de clase que garanticen que los trabajadores, las personas que trabajan en una empresa tienen poder dentro de la empresa y pueden exigir que se atiendan sus necesidades laborales y sus condiciones de trabajo. Hay que recuperar eso a toda velocidad. Que los salarios sean justos y que las atenciones sociales de sanidad, de educación, de seguridad, incluida también, evidentemente, de unos buenos jueces, un buen servicio de policía, para que la gente pueda resolver algunos problemas en momentos importantes. Y eso cuesta dinero, claro que cuesta dinero. Pero ese dinero se consigue con redistribución de la riqueza, la plusvalía, la riqueza generada se redistribuye. Y eso es el estado de bienestar. Entonces yo creo que en estos momentos sí que debiera ser uno de los puntos prioritarios de la política. De alguna manera, el gobierno actual de coalición tiene bastantes aspectos, algunos momentos, aunque luego se deja llevar por cosas que no tienen nada que ver, de sí insistir en esa recuperación de un estado de bienestar digno de ese nombre, ¿no? Y ya estamos. Eso estamos. Nos quedan 10 minutos como mucho para hablar de otro tema que es de actualidad. Estos días es noticia, digamos, aunque actualidad lleva mucho tiempo siéndolo, y es la muerte en las costas italianas de un montón de personas, mujeres, niños, adultos, alrededor de 60 y bastantes. Las últimas 64 eran las últimas cifras que yo tenía de un naufragio de una patera o una embarcación que venía con gente que huía de sus países, de la miseria, de la pobreza, de la guerra, para encontrar una vida mejor. Venían familias enteras en esas embarcaciones muy precarias, como ya sabemos, que vamos a explicar. ¿Qué podemos añadir? Porque tengo la sensación de un Yaví. Bueno, pues no, es una lucha, pero de Yaví es casi todo, ¿eh? Casi todo. O sea, la vida es un constante luchar constantemente contra cosas que luego se deterioran y tienes que volver a luchar, ¿no? Es decir, en un primer momento cuando escuchas la noticia dices uno más y dices, y uno más que tiene pinta al final de ser estar cercano a un asesinato. Sí, que cuenta las circunstancias un poco. Claro, las circunstancias en este caso, asesinato porque de alguna manera es muerte anunciada y se sabe que va a ocurrir. El barco son barcos que salen de Turquía en condiciones impresentables, claro, con mafias del tráfico, evidentemente. Si usted no les deja emigrar de otra manera, y claro, son gente toda que viene de situaciones muy duras. Sí. O sea, que no huyen, no, es que les gustaría comer todos los días y que sus hijos tuvieran una vida mejor y pues lo que desea cualquier. Volvemos a la necesidad del pan si caíamos antes, lo que desea todo ser humano. Y no lo consiguen. Y arriesgan todo lo que tienen. Y entonces, y con conocimiento de causa. Entonces hay un momento de impotencia brutal. En este caso concreto, podías cogerlo de Melilla también hace poco, ¿no? Es decir, es un barco que detectan y lo están siguiendo, porque claro, lo de el Force ¿cómo se llama? Frontex, eso decía yo, Forcex. El Frontex que se encarga de esto, pues había un avión que lo estaba siguiendo. Porque es una ruta oficial. Una ruta que, claro, es peligrosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que los ve que están llegando. E inmediatamente montan dos barcos para que vaya por ellos y los detenga y los devuelva o haga lo que sea para que no lleguen a la costa.
como el mar se ha enrevesado, pues se dan la vuelta y no se acercan. Y entonces, claro, el mar se ha enrevesado y se mueren todos. Vamos, termina estrellado contra la costa. Y nadie hay allí para recogerlo, más que es un pueblo de 400 habitantes y cuando se acercan, pues lo que ven es gente en el agua, con un mar no en condiciones. Y sacan a los que pueden, lo que sacan sobre todo es cadáveres, y de alguna manera, bueno, pues mueren. Se mueren, una marca más. Me parece que el Mediterráneo es la frontera, posiblemente la más peligrosa de las fronteras actuales entre países bien y países mal, ¿no? Por simplificarlo ahora, ¿no? Países pobres, países ricos, ¿no? Porque me parece que son 20 y tantos mil los muertos en el Mediterráneo. Contados. Que supongo Sí, yo, los no contados no sabemos cuántos son, ¿no? Entonces, la cuestión es que es complicada, ¿eh? Es complicada de bigotes. Desde luego, lo que tendría que haber, y no lo hay, desde mi punto de vista, y creo que casi mucha gente, ¿no? Es el esfuerzo enorme por colaborar con los países de origen, en las condiciones de vida de los países de origen. pero se está diciendo eso tanto tiempo, Ya, pero no se hace, no tantas se hace veces, al final, ¿no? y todo el mundo sabe que la causa está y la solución está quizás en el origen y el cómo se está explotando las riquezas de esos pueblos, la falta de ayudas, eh, y seguimos diciéndolo, pero yo lo recuerdo desde hace muchísimos años, que la manera de solucionar el problema es que esa gente no necesite salir, no necesite escapar. Claro, Y una vez que han escapado, y una vez que escapan como puedan y con un sufrimiento enorme, pues cuando llegan a Europa, claro, la cosa es de una complejidad enorme porque Europa no es capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo entre todos los países, ¿no? mm, Eh, Noruega, por ejemplo, dice que, te estoy leyendo casi una noticia de un periódico, ¿no? Del 2022, de hace un año, no llega un año, del noviembre de 2022. Un barco, el Ocean Viking, que es de los que ayuda a salvar gente en el Mediterráneo, porque hay un montón de barcos de ONG pagados por los particulares que están constantemente navegando por allí y en cuanto reciben los avisos, van. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un barco recibe la noticia y recoge a una serie de gente, es el barco Ocean Viking, estaban 3 barcos que habían cogido 1000 inmigrantes, uno, el barco Humanity, que es alemán, de bandera alemana, el Ocean Viking, que es de bandera noruega, y el Geo Barents, que no sé si es noruego también, pero es de Médicos Sin Fronteras, no sé dónde tiene la bandera, ¿no? vale, da igual. Bien, pues fíjate, el gobierno italiano dice que no entran los 1000 en su país. Mm, Entonces, Alemania y Noruega, y que son Alemania y Noruega los que tienen que asistirles, claro, porque son barcos noruegos y alemanes. mm. Y que entonces que ellos se encarguen, que los recojan y se los lleven a Noruega y Alemania. Entonces, Alemania ya dice y Noruega intenta prestar ayuda y les recuerda que según los acuerdos, el país responsable es el país en el que ocurre el hecho. El país de llegada, vamos. No, el país donde están, claro, las aguas en las que están. Mm, Es decir, de alguna manera tiene que ser. La responsabilidad principal no es de, dicen los noruegos, oiga, no es mía, la responsabilidad principal es suya, italiano. Entonces ya estaba la Giorgia Meloni, ¿sabes? Y dice, sí, tu padre, yo de ninguna manera, ¿no? Y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dice, bueno, si quieren los noruegos y los alemanes son tan guays, que los cojan y se los lleven. Manden aviones y se los lleven. Y yo se los recuerdo aquí y se los doy, ¿no? Pero Noruega insiste en ello y Alemania dice, bueno, por lo menos deje que bajen 100, que yo los recojo, porque ese barco Humanity es de bandera alemana y yo los recojo. Pero están 13 días en el mar discutiendo todos estos y nadie quiere ponerse de acuerdo. Y entonces son gente que procede de Egipto, Túnez, Bangladesh, Siria, Afganistán, y que salen de Libia, un país arruinado. Entre otras cosas, su ruina se provocó
por una intervención, un bombardeo famoso de Estados Unidos, ¿te acuerdas, no? De la OTAN, sí. Sí, claro, de la OTAN. Bueno, Estados Unidos con ayuda de la OTAN, ¿no? Mm. Y al final, claro, al final dicen, bueno, ¿y quién les ayuda al final? Todos se pasan la pelota y Europa no ha puesto ya claramente, desde luego, algo que es imprescindible. Mire usted discuta lo que quiera, luche contra las mafias, negocie con los países de origen. España negocia con Marruecos, pero Marruecos no es el problema, ¿eh? Marruecos no nos manda inmigrantes de ese estilo. Algunos Bueno, vendrá también, ¿no? uno, pero Pero los que vienen, porque de Marruecos hay muchos trabajadores en condiciones legales y contratados en la fruta y esas historias, ¿no? Y vienen y en la construcción. No hay problema. Los países de más lejos, algunas relaciones habrá, pero lo que sí está claro, es lo que te decía la primera reacción cuando yo escuchaba, voy a ver más detalles, no. Pero vamos, esto no asistir a un barco en alta mar lleno de gente, además en condiciones de fragilidad absoluta, no asistirle inmediatamente con todos los recursos que tiene para sacarlos de ahí y llevarlos a un puerto seguro, es un delito. eso bordea el asesinato. Pero además es un delito, está penado Creo internacionalmente. que es un delito, claro, el asesinato es un delito. Mm. ¿Eh? Porque de alguna manera es la negación de la asistencia. Que si hay muerte del no asistido, pueden meterte un homicidio. Digo yo no conozco bien las leyes, pero me suena eso. Si tú ves un accidentado en la carretera y, bueno, o le pillas tú y sales corriendo, si te pillan, bueno, se te ha caído todo y se ha muerto en el accidente, no te cuento, a la cárcel seguro. Entonces, claro, dice, oiga, que por su desidia, si lo sabe, ve que el mar está embabrecido, supongo yo que algo distinto podría haber hecho. Entre otras cosas, tendría que tener previsto, porque sabe que esas cosas ocurren, ¿eh? Tendría que tener previsto barcos, porque fueron dos patrulleras, que evidentemente con mala mar y un barco de 200, con ciento y pico personas, 200, un barco muy frágil, ¿eh? Pues lo más que puedes hacer es escoltarlo para que vaya al sitio más cerca y que se quede allí. Pero que puede ser una playa, o sea, que les tienes sin cuidado. Entonces, quiere decirte que la sensación dice, bueno, esto al final estamos implícitamente o están, no sé a quién se le puede atribuir la responsabilidad. Te ponía el ejemplo este de una pelea entre Italia, Noruega, Alemania, los de los barcos, ¿y quiénes mueren? Los que van en el barco de inmigrantes, ¿no? Ujú. Ninguno de los demás. ¿Eh? Evidentemente, el trabajo de los voluntarios que se chupan meses en el Mediterráneo en condiciones muy duras y con situaciones muy duras muchas veces, porque no, esos que de pronto ya no tienen ni alimentos para alimentar a los que tienen el barco, porque no los pueden desembarcar en ningún sitio. Entonces, de alguna manera tendrían que... O sea, es inconcebible que una sociedad como la europea no tenga un sistema de acogida automático que no implica. No tienes por qué a continuación conceder la nacionalidad, sí, por lo menos, pero de luego que tenían que entrar inmediatamente, ser acogidos, salvados de una situación de peligro, que hubiera, como quieras llamarlo, campos de acogida, campos de refugiados, como hay en muchas partes, ¿no? Si no pasa nada. Hay pueblos en la Cisjordania, en la Palestina no ocupada por los israelíes, que son campos de refugiados y llevan 60 años allí de campos de refugiados. Ya son ciudades, claro. Pero si te pasas por uno de ellos, que yo lo he hecho, pues notas que son campos de refugiados al final, ¿eh? Entonces, eso es lo que tiene pinta de asesinato. Y claro, lo único que queda es a la sociedad civil, de alguna forma, con conciencia, es presionar, atacar a los gobiernos por no resolverlo, ayudar a las organizaciones que recogen a esta gente allí, y seguir luchando en ese sentido. Pero vamos, y evidentemente pues, yo quería hablar porque en esta radio también dije, oiga, eso ha sido casi un asesinato. ¿Por qué? Porque no han garantizado ustedes sabiéndolo. ¿No les ha pillado de sorpresa? Lo veían, lo estaban Claro, siguiendo. pues si es una ruta, que si la Sí. conocen, es una ruta, es una ruta. Yo no sabía que existía esa ruta. Mm. Van bordeando las islas del Egeo, pasan por toda la Grecia y llegan a Italia. Yo no lo conocía. Hombre, los del Frontex lo conocen de sobra. Y en los Bien, momentos que hay mala mar, usted tiene que poner unos servicios.
adecuados, porque si no saben que esa pobre gente que posiblemente ha sido engañada por unas mafias contra las que ustedes no tienen capacidad de luchar y están en condiciones absolutamente de miseria, van como van. Entonces tendrá que habilitar los medios para acoger a ese tipo de personas. Y tendrían Cierto, que tenerlo. cierto. Meloni ha dicho que va a endurecer las leyes de migración como Claro. solución a este conflicto, Pues más no se puede endurecer, ¿eh? Bueno, ella ha dicho que se endurecerán las leyes italianas de migración más, es decir, la solución que ha dado. Bien, hay una película que quizás hayas visto, que es Las Nadadoras. Si no, es una película recomendable que narra, porque además está basada en hechos reales, como podían ser estos, que narra todo eso que hemos contado de una manera muy dura. Una película que vale la pena ver, es de 2022. ¿Cómo se llama? Las Nadadoras. No creo haberla visto ni siquiera en cartelera. ¿Salió Eh, en la cartelera oficial? sí, y ahora está en alguna plataforma de las que hay que todo el mundo conoce. Sí, pues intentaré verla, a ver si puedo Eh, verla. es para verla, basada en hechos reales, cuenta historia, eh, es una ficción, pero basada en la realidad. Eso sucedió, la gente aún existe, la que son protagonistas eh, de esa historia, y ahí está, vale la pena verla. Ya. Bueno, tenemos que acabar, Félix. Vale, yo era simplemente que en la radio esto lo tenía ganas de decirlo. Bordea al asesinato. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y eso es muy serio. Es muy serio. Y bueno, la pena, yo pensaba cuando sabía que íbamos a hablar de esto, pensaba que quizás dentro de unos días esta información la ha tapado pues la guerra de Ucrania, la moción de censura de estos señores, otras noticias que aparezcan, y se nos habrá olvidado, porque cuando te decía al principio parece ser algo que ya hemos visto, pues desgraciadamente sí, es la repetición de muchos accidentes y muchos naufragios y muchas Ya. muertes que ha habido en el Mediterráneo. Has dado tú unas cifras, miles de personas que han desaparecido en ese gran cementerio que es el Mediterráneo por la injusticia social que hay a nivel mundial. Pero en fin, Ujú. Así es. lo dejamos. Lo dejamos aquí, sí. Vale, feliz. Pues la semana que viene nos Ya. volvemos a ver. Hasta entonces. Hasta entonces.